Y en las 6 hay un resumen, que básicamente el resumen son las 7 preguntas que básicamente se convierten en el pan nuestro de cada día, de lo que Dr. Bob enseña en sus videos y lo que él ha especificado desde un principio. Son cosas como, por ejemplo, el hecho de que nos demos mutuamente la libertad de poder cuestionar nuestra interpretación bíblica de una manera sana, donde en este caso como exponente, ya sea él hablando en los videos o en este caso un servidor a través de este tiempo que pasamos juntos. Y cuando hablo de aquellos que tenemos la oportunidad de exponer, quiero que se trasladen a la experiencia de cada domingo, a la experiencia de una clase de escuela dominical. Quien sea la persona que esté exponiendo la palabra, como audiencia le demos a tal persona la libertad de que nos comparta, de que nos explique de dónde es que la persona consiguió, recaudó o produjo lo que está afirmando de la palabra de Dios. Démosle en otras palabras, demos el beneficio de la duda. A la misma vez, después de escuchar a la persona exponer la palabra de Dios, tenemos la libertad de hacer la pregunta: ¿de dónde conseguiste eso? Y viceversa. Entonces tenemos un diálogo donde el punto aquí es que lo que está llevándonos a cabo esta clase es simplemente aprender una metodología, porque aquí el punto no es estar de acuerdo en lo que creemos o en lo que decimos. Aquí el punto es simplemente decir: esta es la manera en que llegué a esta conclusión. Estar abiertos a un diálogo, y por favor escuchen lo que estoy diciendo. No estoy afirmando universalismo, no estoy afirmando relativismo. Es obvio que la palabra del Señor es clara, el mensaje de la Biblia es uno, exclusivamente uno, con la excepción, y eso lo hemos visto y lo vamos a ver más en detalle, que hay partes de la profecía que tienen un significado doble. Pero de ahí en fuera, el significado de la palabra de Dios, el mensaje es uno. La aplicación varía. Cómo se aplica, eso varía y debe de variar. Pero lo que es el significado, lo que es el mensaje, lo que es la intención del autor es solamente uno. Y ese es donde se encuentra la autoridad, es donde se encuentra precisamente la palabra del Señor. Entonces, a través de este proceso, Dr. Bob nos ha introducido, nos ha presentado 7 preguntas interpretativas que nos pueden llevar precisamente a responder a la pregunta: ¿de dónde sacaste eso? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿De dónde sacaste eso? Entonces, a manera personal, es bueno hacernos esa pregunta y decir: ok, ¿de dónde saqué yo? ¿O por qué creo esto de la palabra de Dios? ¿Por qué creo esto de este tipo de doctrina? ¿Por qué es que no afirmo este tipo de doctrinas? Si no tenemos cuidado, potencialmente empezamos a creer lo que simplemente alguien nos dijo. Y en un momento dado no es tanto que la persona esté equivocada o sea una doctrina errónea. El riesgo es otra vez, es no construir la disciplina o no construir los hábitos de que la relación con Dios, el acercarnos a la palabra de Dios de una manera personal, produce una experiencia colectiva. Una vez más, la relación con Dios, el acercarme a la palabra de Dios, es una experiencia personal que produce, es lo que es el resultado. Lo que trae como resultado no es simplemente la transformación del ser humano, lo cual es básico, no es simplemente el conocer el corazón de Dios, lo cual es necesario, pero lo que produce encararse con la palabra de Dios, a diferencia de simplemente esperar al domingo que alguien más me diga lo que dice la Biblia, ¿sí? Lo que produce es una vida en comunidad. Entonces, menciono todo esto porque estamos en tiempos en los cuales creemos, y esta metodología va a ayudarnos a hacer esto, creemos que la interpretación de la Biblia es una experiencia comunitaria. Una vez más, la interpretación de la Biblia, la hermenéutica, la experiencia de conocer lo que la Biblia dice, el autor original, el mensaje original, la intención original, es una experiencia comunitaria. ¿Cómo lo sé eso? Una vez más, como pastor, como predicador, como conferencista, como maestro, escuela dominical, un estudio bíblico. Por favor, escuchen esto. Mi audiencia, la iglesia, el grupo, la persona que estoy discipulando, por favor, invitémosles a que de una manera saludable tengan la libertad de cuestionar lo que están escuchando de mí. Y que me den la libertad a mí de compartir de dónde es que saqué lo que estoy compartiendo. El problema muchas de las veces es que lo que compartimos o lo que escuchamos simplemente es cosas que alguien más dijo,
pero nunca nos dimos la tarea de realmente ser escudriñados por la palabra de Dios y tener acceso a esa palabra de Dios en construir estas disciplinas. A través de esta mañana y a través de este curso voy a enfatizar una y otra vez la importancia de una vida en comunidad, de una vida en comunidad. Y parte de ello es porque la vida en comunidad es el vehículo que nos lleva a la meta de la vida cristiana. Una vez más, la vida en comunidad es el vehículo que nos lleva a la meta, a llegar a la meta de la vida cristiana. Y cuando digo meta, estoy hablando de la razón, del propósito por qué la palabra de Dios fue revelada, el propósito por qué la palabra hecha carne fue entregado a nosotros, dado a nosotros. Estoy hablando de Cristo Jesús. Hay una razón por qué el hombre es salvo. Y les puedo asegurar, bíblicamente hablando, por experiencia propia, de que la razón por la cual no fuimos salvos es simplemente para evitar el infierno. Esa no es la razón, ¿sí? Es obvio que deseamos y no ir al infierno, es obvio que es parte de la promesa, pero es más que eso. Y déjenme decir esto antes de entrar a las preguntas, para dejar esto en claro. Una de las razones por las cuales la iglesia le fue entregada las llaves del reino, una de las razones por las cuales tú eres salvo o esta mañana tienes la oportunidad de ser salvo, es porque Dios ama al mundo, no te ama a ti. Te ama a ti siempre y cuando tú y yo reconozcamos que somos parte del mundo, que somos parte de su creación. Pero cuando digo que Dios no te ama a ti, es que simplemente, aunque sí nos ama, aunque sí te ama, estoy tratando de movernos de ese cristianismo, de ese acercamiento a la Biblia en un contexto de individualismo, en un contexto de autonomía, porque eso es lo que naturalmente hacemos como cristianos. Nos acercamos a la Biblia como pastores, pensando, procesando, leyendo, estudiando y compartiendo de una manera autónoma, donde nadie nos cuestiona, nadie nos pregunta, con nadie consultamos y continuamos simplemente navegando la vida como si no fuéramos hijos de Dios, porque un hijo de Dios es el que vive de una manera autónoma. Una persona sin Cristo toma sus decisiones, tiene su propia idiosincrasia y simplemente gobierna sobre su propia vida, o por lo menos piensa que gobierna. En la vida cristiana, uno de los distintivos principales es precisamente que ahora entiendo que mi salvación es para la salvación de otros. Una vez más, mi salvación es para la salvación de otros. Por eso es que regreso a lo que dije al principio. El propósito de la salvación solamente se alcanza o se lleva a través de una vida de comunidad. En otras palabras, es a través de su iglesia, es a través de ese proceso de vivir y de caminar juntos unos con otros. Yo argumentaría que lo opuesto es exactamente lo mismo, en el sentido de que una persona que ve opcional la cuestión de comunidad, no es tanto que la persona no sea salva, es la persona que ha sido distraída o ignora o simplemente no le interesa el propósito por el cual fue salvo. Que trágicamente esa es la historia de muchos cristianos. No, simplemente continuamos esta mentalidad de que si hay un Dios es para mi beneplácito. Si realmente hay un Dios y he creído en Cristo es para que me vaya bien, para que no haya tragedias en mi vida y eventualmente cuando muera vaya al cielo. Si ese no es el Evangelio, ese no es el Evangelio. Entonces, esta metodología que estamos hablando, que hay 7 preguntas que queremos considerar rápidamente, tienen que ver precisamente con esa experiencia en la cual, otra vez, simplemente son metodologías, ¿ok? Por favor, metodologías. Aquí el punto no es estar de acuerdo, aquí el punto es simplemente decir, esta es la manera en que llegué a esta conclusión y por eso creo esto o por eso no creo esto. La primera de ellas es lo que dijo el autor original. Una vez más, lo que dijo el autor original. Esto me ayuda a recordar que Dios, en su soberanía, afirmamos que el autor original es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo simplemente escoge. El Espíritu Santo escoge porque es el Espíritu de Dios, porque es la tercera persona en la Trinidad, de la cual simplemente escogió ciertas personas para revelar este mensaje con un propósito específico. Entonces, es la combinación otra vez de lo divino con lo humano. Cuando tenemos estos escritores, estos autores inspirados que fueron seleccionados, otra vez escogidos, de tal manera que tenemos que descifrar, entender lo que dijo el autor original. Número 2, tenemos que saber o entender qué es lo que quiso decir el autor original. No solamente lo que dijo, pero ahora es lo que quiso decir, las implicaciones, de qué manera procesó el autor original lo que dijo, de tal manera que el significado, no nada más el mensaje, pero el significado
del autor original, cómo procesa ese autor original, su perspectiva, su cosmovisión, su teología, su entendimiento de las cosas, y eso lo podemos ilustrar de muchas maneras. Ahorita vamos a ir para allá. El punto aquí es simplemente que no es suficiente ver lo que dijo, pero también lo que implicó, o en este caso, otra vez, cómo lo aplicó el autor original. La segunda es ver lo que empezamos a ver el pasaje de los pasajes paralelos, que es ahora ver lo que dijo el autor original en otras partes del mismo libro con respecto al mismo tema, porque creemos que ni el Espíritu Santo ni el mismo autor humano van a contradecirse a sí mismo. Entonces eso me ayuda a mí, número uno, a regresar a lo que acabo de decir. Si el punto de partida es el autor original, su mensaje, el significado de su mensaje a través de su perspectiva, no de la mía, eso me ayuda a entender una vez más que el punto de la historia no es lo que yo creo de la Biblia. El punto de la historia es lo que dice el autor original, independientemente de lo que yo creo o de la manera en que fui criado o de la iglesia que vengo, o tal vez no tengo iglesia, no tengo contexto religioso o contexto de la Biblia. Cualquiera que sea el caso, vean la libertad que hay en esta metodología. Y digo libertad porque no hay, en mi opinión, no hay carga más grande para la vida del cristiano que acercarse a la palabra de Dios y ponerme yo como el centro o como el punto, el eje central de la interpretación. Es una responsabilidad que no la quiero yo, no la deseo yo, sobre todo cuando entiendo que de por medio está la salvación de el mundo con respecto al mensaje que vivo y que comparto. Entonces, en este caso, iniciar con el autor original, iniciar con el significado de lo que el autor original dijo y eventualmente con lo que dijo en otros pasajes, me da la libertad a mí de no asumir la responsabilidad, donde mi tarea es simplemente es comunicarlo, y aquí está la palabra clave, efectivamente, comunicarlo efectivamente lo que el autor original dijo y lo que el autor original implicó, independientemente si la audiencia va a estar de acuerdo con lo que digo, porque aquí es donde tenemos que tener cuidado con esto, ¿no es cierto? En fin, aquí es donde está la parte donde hablamos acerca de la cuestión de pasajes paralelos. El que sigue es similar, y ahora nos movemos de lo que el paralelismo del mismo autor en otros pasajes, en otros libros, donde ahora hablamos de otros autores de la Biblia, lo que dijeron otros autores en los libros que escribieron de la Biblia. Son 66 libros, de los cuales encontramos pasajes paralelos y lo que se le llama teología sistemática. ¿Cómo es que esos temas son presentados sistemáticamente? El anterior, si se fijan, es teología bíblica, es simplemente lo que la Biblia dice. En la cuestión de la teología sistemática estamos hablando acerca de categorizar los temas, si pudiéramos hacer ese punto, las categorías. En este caso, si vamos a hablar acerca de la divinidad de Cristo, o le llamamos cristología, si vamos a hablar acerca de la persona de Cristo y lo que la Biblia enseña de Cristo, entonces en este punto es donde empezamos a ver todo lo que la Biblia dice o lo que los otros autores dicen. Después de que estoy leyendo el pasaje central o el autor que estoy escogiendo para leer, ver todo lo que otros autores dicen de la Biblia con respecto a ese tema. Entonces, es un paralelismo también, pero en este caso ahora se le llama eso teología sistemática. La letra E, el número 5, es donde ahora entramos en lo que son los destinatarios originales. Esto implica, si están tomando nota, esto implica que los libros de la Biblia, en su gran mayoría, fueron escritos como libros ocasionales. Y la palabra ocasional significa que hay una ocasión, algo está sucediendo en la vida del pueblo de Dios, algo está sucediendo en la cultura, algo está sucediendo en el contexto, en la vida del autor, en la vida de los que él está escribiendo, de tal manera que tenemos que saber, tenemos que entender cómo es que los destinatarios a quien ese libro es escrito entendieron y procesaron, una vez más, lo que el autor dijo, lo que el autor implicó, lo que el autor dijo en otros pasajes y lo que otros autores entendieron o dijeron del mismo tema en otros pasajes. Son 5 pasos, 5 diferentes experiencias para llevarnos finalmente a la sexta, y la sexta y la séptima, ahora sí entramos tú y yo, entra el intérprete, entran nuestras circunstancias. Esta sexta tiene que ver en la responsabilidad que yo tengo ahora como lector, como intérprete, como la persona que va a compartir el evangelio, como la persona que va a recibir el evangelio, en fin, cualquiera que sea el caso, el intérprete es cómo se aplica a mi época, cómo se aplica a mi contexto todo lo que hemos hablado. Ahora, observen,
Ese es el número 6, son 7, ¿verdad? Es el número 6. Me llevó 5 procesos, 5 pasos, 5 experiencias para finalmente llegar a lo que estamos viviendo. Por favor, escuchen lo que estoy por decir. El reto que yo veo con la predicación de hoy en día, que llamamos temática, a diferencia de la expositiva, es que en la temática, si no tenemos cuidado, y también en la expositiva, pero sobre todo en la temática, y esto que estoy por decir es simplemente mi opinión muy personal, no tengo un versículo de la Biblia para esto, porque estamos hablando de metodología, estamos hablando de preferencias personales, hasta cierta manera, de cómo llevar a cabo esto con el mismo propósito, que queremos presentar la autoridad de la Biblia, no lo que yo opino de la Biblia, pero en la predicación temática, a diferencia de la expositiva, trágicamente hemos educado a la iglesia a que los sermones, a que el acercamiento a la Biblia, cuando hago un compromiso de estudiar la palabra de Dios, cuando empieza el año y quiero leer la Biblia a través del año, trágicamente educamos o nos discipulamos a acercarnos a la Biblia con esto en mente, con la aplicación. Y voy a decir una vez más, este es un riesgo muy grande, no es lo que se recomienda y básicamente no es bíblico, porque es cuando hago que la Biblia responda a mis preguntas, a mis necesidades. Es cuando forzo al autor de la Biblia a que piense como pienso yo. E inclusive cometemos el error muchas veces de que tratamos de forzar a Dios que tenga las creencias que yo tengo. Y entonces ahí es donde nos metemos en problema, porque entonces si yo empiezo con el número 6 o con la letra F en lugar de la A, B, C, D y E, si yo empiezo con la F, una vez más, voy a acercarme a la Biblia o voy a escoger una iglesia en la cual simplemente yo encuentre afinidad con lo que yo de antemano quiero o con lo que yo de antemano creo. Para los que tenemos el privilegio de ser parte de familia como hijos, como padres, como abuelos, como esposos, cualquiera que sea el caso, un componente de una familia para que funcione es precisamente en la manera en que hacemos ajustes para poder llegar a la meta, que es el vivir como familia o como unidad. Y cuando hablo de ajustes, estoy hablando de ceder mis derechos. Algo similar sucede con la Biblia. Si yo inicio con la letra F, lo que estoy de antemano haciendo es que estoy imponiendo mi agenda. En un contexto de familia, en un contexto de una relación de negocios, en un contexto de una relación de sociedad, no va a funcionar. Porque una vez más, el punto de esto es precisamente, hablando de la familia o del hogar o del matrimonio, es que gradualmente empezamos a ceder nuestros derechos para poder llegar a ser, como dice su palabra, llegar a ser uno, ¿no es cierto? Entonces, a diferencia, cuando uno de los dos, hablando del matrimonio, no está dispuesto a ceder y la otra persona, con tal de no perder su matrimonio o no tener hijos que sean de padres divorciados, la otra persona cede, y esta otra persona no cede absolutamente nada, a eso se le llama abuso. Puede ser abuso físico, abuso emocional, abuso, en fin, de un montón de abusos. ¿Qué estoy diciendo? Simplemente que cuando nos acercamos a la palabra de Dios, entendemos que el autor es el Espíritu Santo, que esta es la palabra del Dios que es soberano. Por lo tanto, mi sugerencia es dejemos de predicar sermones, que su énfasis y el punto del sermón es iniciar con la aplicación. Esto es lo que hay que hacer, esta es la manera que tienes que comportarte, esta es la manera en que tiene que cambiar la situación. Sí, el punto de la Biblia no es el cambio de conducta del ser humano. El punto de la Biblia es la conducta de Cristo. El punto de la Biblia es el Evangelio. Y el Evangelio, hemos dicho anteriormente, es simplemente la conducta de Cristo, lo que Dios ha hecho sin la ayuda del intérprete. Dios no necesitó mi ayuda. Dios no necesita mi ayuda para darnos, para mostrar, para producir, para crear, para entregar su Evangelio. El poder se encuentra en el Evangelio, no en la aplicación del Evangelio. La aplicación del Evangelio o la práctica o el ejercerlo o el expresarlo es el producto del poder. Yo simplemente soy el destinatario. Yo simplemente tengo el privilegio de unirme y en este caso de ver la condición de mi contexto, sea a nivel familia, sea a nivel finanzas, sea a nivel sexualidad, sea a nivel emocional, ver la situación en que estoy viviendo y ahora sí, después de lo que he descubierto, después de lo que he indagado a través de, otra vez, lo que dijo el autor, lo que implicó el autor, lo que dijo el autor en otros pasajes, lo que dijeron otros autores y lo que entendieron los destinatarios originales, después de hacer eso, ahora sí, tengo la oportunidad de ver lo que está sucediendo en medio de una pandemia, en medio de una situación, del nacimiento de un nuevo hijo, lo que estemos viviendo. Y ahora sí,
lo que he descubierto, lo que el Señor nos ha revelado, eso se aplica. Y escuchen esto, mis condiciones, y en este caso estamos usando la cuestión de época, las circunstancias, vean esto, la época, los planes, los sueños, el pasado, el presente, se somete a lo que descubrimos y lo que Dios ha revelado en su palabra. No es a la inversa. Si no, vamos a hacer de la Biblia otra vez, vamos a hacer que la Biblia diga cosas que nunca quiso decir el autor, vamos a procesar a Dios como si fuera un sirviente cósmico y en fin, es la confusión que tenemos hoy en día. El último tiene que ver precisamente con la vida devocional o con la manera en que se aplica el mensaje a mi vida. Entonces, de un contexto ahora es a mi vida. Observen que la persona, el individuo, el lector, es el último. Entonces, yo no tengo ningún problema que alguien se levante en las mañanas y tenga la disciplina de leer la Biblia devocionalmente. Y cuando digo devocionalmente, estoy hablando de una persona que se acerca a la palabra de Dios, y aquí voy a sonar un poquito crítico para los que tienen la costumbre de usar algún tipo de literatura devocional, y no sé si están familiarizados, como por ejemplo el pan nuestro, pan diario, no sé cómo se llama ese librito que se ha producido por muchos años, pero bueno, el punto es este. Ese tipo de devocionales, yo no estoy en contra de ellos, simplemente que eso no es estudio bíblico. No es más, ese tipo de lectura devocional, yo no estoy en contra de ello. Tiene su lugar, pero no es estudio bíblico. Si estudio bíblico no inicia con la letra G. Estudio bíblico inicia con la letra A, con lo que el autor dijo, con lo que el autor implicó, todo lo que he estado diciendo. Y a donde voy es esto. Cuando nos acercamos a una lectura devocional de la Biblia, que no estoy en contra de ella, y que creo que Dios habla a través de ella, la única persona que es responsable de hacer lo que descubrió de su lectura devocional es el lector. Yo no creo, basado en lo que estamos hablando, que yo tengo la autoridad de decirle a alguien más lo que Dios dice, lo cual estoy haciendo responsable a la audiencia o a la persona que estoy hablando, cuando no he pasado o no he descubierto o no he pagado el precio de todo lo que hemos hablado por los últimos 10 minutos, 15 minutos. Entonces, si queremos hacer vida devocional, si queremos simplemente ver lo que Dios me está diciendo hoy en día, yo no tengo problema con eso. Pero cualquiera que sea el descubrimiento que tú como persona dedujiste o trajiste de esta lectura devocional, la única persona que es responsable eres tú. Pero si yo voy a ser responsable a alguien más, si yo voy a comunicar el mensaje diciendo eso es lo que el Señor dice, más vale que haya pasado por el proceso que acabamos de descubrir. Estas 7 preguntas y 4 ciclos de lectura que estamos por presentar ahorita son los que se van a usar a través de este seminario en el proceso de las etapas de metodología interpretativa. Ok, ¿alguna pregunta o comentario hasta aquí? ¿Tiene sentido? Espero que estén conectando esto con los videos que han visto o que han podido ver de Dr. Bob. Quiero dar margen ahorita a alguna pregunta o comentario antes de entrar en lo demás. Abran su micrófono si hubiera alguna pregunta, hermanos. Sí, y cuando hablamos de estudio bíblico, a diferencia de lectura devocional, quiero una vez más regresar, por favor, no escuchen de mí un espíritu crítico, ni el hecho de decir que tienen que pasar por un curso y tener ciertas herramientas para poder llevar a cabo un estudio bíblico. Por favor, escuchen lo que estoy por decir. Esto es extremadamente importante. Y esto lo van a escuchar de Dr. Bob una y otra vez. El requisito o los requisitos para entender el mensaje de la palabra de Dios es la palabra de Dios, obviamente la Biblia, el Espíritu Santo, tiene que ser salva la persona. Una persona sin Cristo no puede entender el mensaje de la palabra de Dios, y el lector. Es todo lo que se requiere para que Dios hable, para que Dios comunique su mensaje. Todo lo que estamos hablando aquí es simplemente la experiencia progresiva
de caminar, de estudiar, de ser escudriñado por la Biblia. No sé si eso está claro. Entonces, ahorita que entremos en los ciclos de lectura, vamos a ver el lugar que le corresponde, la cuestión de momentos como estos, de cursos como estos, la cuestión de herramientas como lo que Dr. Bob ha producido en comentarios, el escuchar a alguien más predicar la palabra de Dios, hablar de material de escuela dominical, hablar de, otra vez, enciclopedias, cualquier otro tipo de material que viene a reforzar o a corroborar. Porque acuérdense que dije al principio que una característica de la interpretación bíblica correcta es hacerlo en comunidad. Entonces, estamos hablando de recursos que potencialmente esos recursos son parte de esa comunidad porque estamos escuchando la voz de personas que a lo mejor nunca hemos conocido, nunca vamos a conocer porque a lo mejor ya fallecieron, pero nos han dejado sus pensamientos precisamente en esos libros, en esos escritos, que una vez más, no son inspirados. Lo que es inspirado es única y exclusivamente la palabra del Señor. Ok, déjenme abarcar esto que está aquí en sus notas, el contexto histórico. Estamos hablando acerca otra vez de este proceso de cómo vamos a llevar a cabo esta metodología. Tenemos que considerar el contexto histórico. ¿Qué está sucediendo en este tiempo en la historia? El contexto literario, qué tipo de escritura es. Y otra vez, yo he predicado por 23 semanas la primera carta de Pedro. Es un tipo de literatura, pero estoy por predicar la carta de Amós o el profeta Amós, y en ese tipo de literatura es un poquito diferente a lo que es Primera de Pedro. Entonces no puedo leer estos dos libros exactamente igual. Tienen sus características únicas y es la cuestión en literatura. Los distintivos gramaticales, eso es sumamente importante, y aquí es donde entran estos tipos de herramientas y entre paréntesis, una de las ventajas de lo que Dr. Bob ha hecho, porque es parte de su ministerio y su trabajo, al escribir esos comentarios bíblicos exegéticos, que implica versículo por versículo, es que él va a lidiar, él va a explicar, él va a darnos precisamente estos distintivos gramaticales, de tal manera que para el resto de nosotros que no dominemos a lo mejor lo que son los idiomas originales de la Biblia, las cuestiones técnicas de la gramática, que en cualquier idioma, no importa cuál sea el idioma, español, inglés, portugués, francés, la gramática siempre reta a todos. Típicamente nosotros, bueno, al menos hay ciertas personas que tienen una habilidad grandísima y son muy buenos para la gramática y se les aplaude eso, pero recordemos que la Biblia es un libro que requiere y que tiene leyes gramaticales, hay que lidiar con ellas. Dr. Bob ha hecho todo ese trabajo que cuando vamos a ver sus comentarios, él ya lidió con mucho de ello, que es una herramienta buena. La selección de palabras, porque es que los autores escogen ese tipo de palabras, ese tipo de expresión, es importante. Una vez más, el género, qué tipo de literatura es, si es poesía, si es historia, si es narrativa histórica, si es literatura apocalíptica, todo eso juega un papel importante en cómo se lee y cómo se interpreta. Los pasajes paralelos, esto ya enfaticé bastante con respecto a lo que el autor dice del mismo tema en otras partes del mismo libro o en otros libros, y el autor escribió múltiples libros múltiples, y lo que otros autores dijeron al respecto. Por lo tanto, rápidamente aquí, la primera pregunta interpretativa. Vamos a hablar de preguntas interpretativas. Debe estar en sus notas, espero que lo tengan, pero simplemente la pregunta interpretativa tiene que ver con establecer el texto original. El texto original. Y esto tiene que ver con el problema con los idiomas originales que vamos a encontrar. ¿Por qué? Aquí está la pregunta. ¿Debemos conocer los idiomas originales de la Biblia, lo que es el hebreo, el arameo y el griego, para interpretar correctamente la palabra de Dios? Esa es la primera pregunta interpretativa. Y aquí están las respuestas que Dr. Bob nos va a dar. Las presuposiciones que él tiene con respecto a la interpretación de la Biblia. Él lo que va a hacer por la próxima parte de estas notas es precisamente simplemente poner sus cartas sobre la mesa. Esto es lo que él piensa con respecto a la pregunta que si tenemos que dominar el lenguaje o el idioma en lo cual la Biblia fue originalmente escrito. La primera de ellas es que Dios quiere que todos los hombres le conozcan. Dios no está jugando, Dios no está tratando de ser descifrado. Dios desde un principio establece, desde un principio, no solamente la cuestión de hacer del hombre la corona de la creación, no simplemente de darle esa habilidad al ser creado a su imagen y semejanza, no solamente en darle la capacidad de tener una relación con el Señor, y estoy hablando en el tiempo de Adán, en el tiempo en el cual tiene comunión con el Señor, pero eso implica que Dios diseñó, creó al hombre y su creación para tener una relación con Él.
Entonces, su palabra escrita precisamente corrobora, enfatiza y es parte de la razón por qué y cómo fue dada a nosotros. Esto implica que nos dio un registro o un escrito a una cultura particular en un tiempo particular para que lo conozcamos. En otras palabras, una vez más, es en un contexto específico que Él se manifiesta en situaciones específicas, en culturas específicas, en lenguajes específicos, idiosincrasias específicos, porque, escuchen lo que estoy por decir, si esto que está aquí es verdad, y típicamente le llamamos esto evangelismo, la realidad es que esto, basado en lo que acabo de decir, nos habla acerca de un corazón misionero, de que nadie tiene más pasión por la redención del mundo que Dios mismo. ¿Cómo sabemos eso? Juan 3:16, porque dentro de su pasión, dentro de sus promesas basadas en Génesis 3, versículos 15-16, donde habla acerca de cómo es que la serpiente herirá el calcañar de la simiente de la mujer y cómo la simiente de la mujer eventualmente aplastará la cabeza de la serpiente, es simplemente esa profecía mesiánica con respecto a la redención del mundo. Entonces, la palabra de Dios no es una presentación de algo que Dios quiera complicar la vida para el hombre, pero lo inverso, quiere una relación con Él. Él mandó a su Hijo una vez más para que nos reconciliáramos con Él. Él desea que todos los humanos sean salvos y la mayoría del mundo tiene una traducción para la Biblia. La mayoría del mundo, no todo el mundo, ¿verdad? Eso es obvio en lo que estamos hablando aquí. Y aquí entramos en temas como la revelación general, revelación específica y cosas por el estilo, que después podemos tocar esos temas. Los académicos, eso es importante, los académicos o los eruditos, las personas con conocimiento por encima del promedio, no son sacerdotes ni mediadores. No es la élite en cuestión de cómo acercarnos o cómo tener una relación con Dios, porque ni aún ellos están de acuerdo, esos eruditos. Los académicos o los eruditos podrán ser regalos, podrán ser simplemente una bendición para la iglesia, pero el hombre promedio, la persona promedio, por eso especifiqué al principio acerca del lector, la palabra de Dios y el Espíritu Santo, puede entender por sí mismo la mayoría de los mensajes en la Biblia y ciertamente, escuchen esto, ciertamente lo que es necesario para la fe y para la práctica de la palabra de Dios. Una vez más, y estoy mencionando esto porque otra vez, yo estoy consciente que los seminarios, las escuelas teológicas, los colegios teológicos, bíblicos, ministeriales, en momentos como los que estamos viviendo y a través de nuestras generaciones, han estado batallando precisamente en continuar este ministerio de entrenar, capacitar. La otra cosa es que tenemos un éxodo de pastores, ya sea de la tercera edad o muchas de las veces de la edad media y aún de la edad joven, que trágicamente, por ejemplo, en Estados Unidos, en este año está calculado que 16,000 pastores van a dejar el ministerio, especialmente ahora con la pandemia, por múltiples razones. El punto que estoy hablando es simplemente esto, que tenemos una salida de personas que respondimos o respondieron al ministerio vocacional y trágicamente hemos hecho un trabajo muy, muy carente, no saludable, en reemplazarnos, en crear esos ministerios de sucesión que hemos hablado anteriormente. Menciono todo esto porque a nivel de seminarios, otra vez, y a nivel de escuelas teológicas y a nivel de iglesias simplemente batallamos. Es un reto el que se está viviendo hoy en día, simplemente para ver personas que respondan a esa experiencia, y cuando responden, muchas de las veces hoy en día encontramos pastores o iglesias que no ven la prioridad o no lo consideran prioritario o simplemente no pueden el tener acceso a educación teológica. Una de las bendiciones que hemos tenido a través de estos cursos, el hecho de estar comunicándonos esta mañana a través de medios que básicamente son gratis, si podemos usar ese término, aunque yo sé que algunos son pagados, pero mi punto es es de que nos ha dado acceso a lugares que de otra manera probablemente no hubiéramos podido tener acceso a ello. En fin, puedo dar testimonios de lo que Dios ha hecho en los últimos 3-4 meses con respecto a presentar o simplemente es la visión de Dr. Bob Utley. Por eso es que sus comentarios están traducidos a 48 idiomas, precisamente para poder llevar esos recursos a la iglesia en múltiples partes del mundo. Así es que es parte de lo que estamos hablando ahorita, donde el hombre no necesita otra vez de un entrenamiento específico para entender lo que es la condición de su alma y salvación en Cristo Jesús. El uso de traducciones modernas son adecuadas
para entender verdades bíblicas, pero se deben manejar con precaución las traducciones que tenemos de la palabra de Dios. Al estudiar la Biblia, compara al menos dos traducciones que difieran en la teoría de traducción. Teoría de traducción significa que cómo llegaron a producir lo que produjeron. O sea, aparentemente con respecto a las traducciones tenemos diferentes maneras de acercarnos o de navegar este proceso de traducir la Biblia. Y aquí es donde Dr. Bob habla por lo menos de dos casos, que son las áreas principales o metodologías o otra vez del proceso de traducción. La primera es la literal. Son las que hablan acerca de traducir la Biblia palabra por palabra, en la que encontramos las interlineales, donde hablamos del hebreo y del griego, con texto en inglés debajo de cada palabra. No sé si las han visto, pero están presentando lo que es lo que se considera el lenguaje original y ponen palabra por palabra exactamente abajo de ello. De lo cual encontramos, por ejemplo, y aquí hay algunas de las que a lo mejor conocemos o hemos escuchado de ellas, pero en inglés se le llama King James, que si no me equivoco viene siendo la Reina Valera actualizada. Encontramos diferentes versiones de la Biblia que él pone como ejemplo con respecto a este tipo de Biblias. Esta sería el equivalente a la Biblia de las Américas, si no me equivoco es la traducción. Estoy tratando de acordarme cuáles son estas traducciones en el español, porque no las tenemos en español aquí. Pero en fin, esas son algunas de ellas que son equivalentes a lo que estamos hablando, de lo que es lo interlineal, ¿sí? Cuando hablamos acerca del idioma, de las que fueron traducidas con un equivalente dinámico, expresa el mismo significado, pero no se enfoca en el número de palabras. Expresa el mismo significado, pero en lugar de hacer palabra por palabra, simplemente da el significado de la oración. Y otra vez, encontramos diferentes versiones de ellas que ustedes tienen sus notas, pueden hacer un Google, pueden buscarlas en Google, pueden hacer un poco de ver lo que está aquí recomendado. Esta Biblia es la Biblia católica conocida de Jerusalén, que es una muy buena traducción en cuestión de lo que estamos hablando, de lo interlineal. En fin, encontramos aquí diferentes. Aquí está la famosa nueva versión internacional. Aquí hay diferentes de las que podemos usar de ello. La mayoría de los problemas de manuscritos se pueden identificar al buscarlos en las notas marginales de Biblias modernas de estudio. Una vez más, la mayoría de los problemas de manuscrito, porque vamos a encontrar esos, ¿verdad? Lo cual, una vez más, escuchen lo que estoy por decir. Nada de esto que está aquí en la pantalla enfrente de ustedes, estas variantes, por favor escuchen lo que estoy por decir, no alteran el mensaje que Dios ha determinado comunicar. Una vez más, esto no altera el mensaje que Dios ha determinado comunicar. El problema es que si no tenemos una metodología de cómo lidiar con esas variantes, es donde nos vamos a meter en problema. Es donde potencialmente vamos a tomar una doctrina que a lo mejor no es una doctrina la cual es una de los pilares del cristianismo, y si no tenemos cuidado, esa doctrina la vamos a hacer un pilar del cristianismo. En otras palabras, si pueden pensar en términos del béisbol, cómo hay ligas mayores y ligas menores, en lo personal creo que en la Biblia exactamente existe lo mismo, y eso no minimiza ni estoy devaluando el mensaje total de la Biblia, pero en la Biblia hay doctrinas que son de las ligas mayores, que no las podemos negociar, que fueron dadas en un contexto prescriptivo, no nada más descriptivo, fueron dadas para que fueran creídas, ejercidas, vividas y expresadas a través de las edades, y que a través de esas doctrinas seremos eventualmente juzgados, cómo las procesamos, cómo las predicamos, cómo las administramos y cómo las vivimos, o las rechazamos si es que las rechazamos. Pero hay doctrinas en la Biblia que potencialmente pueden ser, en un momento dado, no son de esas ligas mayores. Su influencia en un momento dado a través de las edades, a través de las iglesias, pueden ser practicadas de diferentes maneras. Un ejemplo, así nada más rapidito, para que no se vayan a quedar con la duda de qué estoy hablando. Gobierno de la iglesia. Gobierno de la iglesia. Mi entendimiento de la Biblia es que yo puedo potencialmente negociar gobierno de la iglesia. Probablemente puedo negociarlo. Lo que no puedo negociar son las cualidades que la Biblia presenta en quien califica para poder liderar la iglesia. Entonces, si no tiene cuidado la iglesia, va a ser de la estructura del gobierno, liga mayor, a expensas, potencialmente, de negociar las cualidades. Entonces, tenemos iglesias que tienen su constitución estructurada, inmovible, presentada, y es algo que no estoy en contra de las constituciones de las iglesias, pero es obvio que la constitución no es inspirada, ¿verdad? Es simplemente una herramienta para saber cómo funcionar, lo cual, una vez más, tiene su lugar, pero yo no pondría la constitución
al mismo nivel, de una iglesia al mismo nivel, que las cualidades que la palabra de Dios me da con respecto a los individuos que califican o que potencialmente se descalifican de servir o de liderar una iglesia. Entonces, si no tenemos cuidado con estos dos componentes, una vez más, en lo personal, yo puedo trabajar, puedo navegar una iglesia con un tipo de gobierno que a lo mejor no es lo que yo prefiero, siempre y cuando estemos de acuerdo en cómo es que van a ser reconocidos o van a ser comisionados aquellos que la Biblia describe como, dentro de lo que hemos hablado de pastores, maestros, evangelistas, Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante. Eso no estoy dispuesto a negociarlo. No estoy dispuesto a negociarlo. Entonces, es lo que estamos hablando aquí con respecto a ello, ¿sí? Especialmente útil, otra vez, es la nueva versión internacional, de la cual es la única Biblia moderna donde los traductores del texto original también escribieron otra vez esas partes de abajo de la Biblia, lo cual habla acerca, una vez más, de los problemas de manuscrito. Estamos hablando de Biblias de estudio, es lo que va a recomendar Dr. Bob que tengamos acceso a ello. La comparación de traducciones bíblicas de diferentes teorías de traducción identificará áreas o problemas en algunas áreas, ¿verdad? Variaciones del manuscrito, opciones en el significado de palabras. Sí, el significado puede variar, opciones gramaticales, parcialidades teológicas, sugerencias de la lectura. En fin, hay que revisar el apéndice de lo que estamos hablando en cuestión de la recomendación de este tipo de Biblias, la lectura eficaz de la Biblia, en lo cual hemos hablado de este libro una y otra vez porque Dr. Bob lo considera un libro básico para la interpretación de la Biblia. Los autores es Gordon Fee and Stewart, Gordon Fee and Douglas Stewart, que encontramos esto ahí. Otra vez, está hablando de simplemente recomendaciones o herramientas que pueden ayudar para lidiar con esa cuestión de las traducciones. El problema con las variantes en manuscritos, no tenemos las copias autografiadas originales, ¿verdad?, de las escrituras. Esto se refiere a los manuscritos escritos a mano de los autores bíblicos. No tenemos eso. Estamos a miles de años de los textos originales del Antiguo Testamento y cientos de años de los originales del Nuevo Testamento. Por lo tanto, todo lo que tenemos son copias a mano de copias, de copias, de copias. Algunas son buenas, otras no tanto, pero todas son a mano. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, encontramos diferentes, otra vez hablando de estas copias, los textos masoréticos con respecto a los manuscritos del Mar Muerto, la Septuaginta, en fin, en el Nuevo Testamento, los papiros del siglo II, en fin, lo que está presentando aquí está haciendo alusión a lo que acaba de decir. ¿Cuáles son las opciones? ¿De dónde vienen? ¿Cómo es que llegamos a la corroboración de ello? Y otra vez, lo que él va a poner aquí, Dr. Bob, son sugerencias con respecto a libros o a autores o escritores para que nos indiquen cómo lidiar con esas diferencias, qué hacer al respecto. Pero voy a decirlo una vez más. Nada de esto altera el mensaje central de la palabra de Dios. Nada de esto. Yo argumentaría, este sería mi argumento, yo lo argumentaría a la inversa. Estas variantes, estas diferencias que encontramos en traducciones corroboran la autenticidad de la Biblia porque el mensaje central, la unidad de la Biblia no ha sido alterada ni seguirá siendo alterada a través de las edades, aún en medio de estas diferencias humanas o en este caso de escritores o traducciones. Entonces, no sé si eso tiene sentido, pero es obvio que mucha gente lo usa en contra de, yo lo uso a favor, no porque me convenga ni porque quiero que la Biblia sea veraz, es simplemente porque, y bueno, ahorita vamos a hablar acerca de eso, cuáles son las evidencias de ver la Biblia como la palabra de Dios con la autoridad con la cual lo estamos viendo hoy en día. Todo eso son otra vez recursos que él está proveyendo, de tal manera que hay sugerencias de apoyo, revisa las lecturas al margen de las traducciones modernas, otra vez, hablando de Biblias de estudio, por favor, toda persona que está seria en estudiar la palabra de Dios, necesitamos una Biblia de estudio. Yo sé que cuestan dinero, pero requiere una inversión para ello. Compra traducciones modernas de diferentes categorías de teorías de traducción, cuando estamos hablando de lo que mencionamos hace un momento, ¿sí? Una herramienta excelente es la Biblia en las 26 traducciones, no sé si la han visto, pero tiene literalmente, cuando la abres, son 26 traducciones, e inclusive, y no lo voy a hacer ahorita por cuestión de tiempo, pero cuando ustedes van a los comentarios de Dr. Bob Utley, hay una razón por qué cada uno de sus comentarios, cada capítulo de la Biblia, en sus comentarios, obsérvenlo, porque él tiene toda la Biblia traducida, ¿verdad? Él inicia con un cuadro, tiene el título del libro y lo que sigue después del título es un cuadro en el cual él pone por lo menos 5 traducciones. Y lo que él hace en esas 5 traducciones,
A mí se me hace que voy a tener que hacerlo, porque no quiero, quiero asegurarme que hacemos la conexión con lo que estamos hablando aquí. Así es que denme un segundo y lo voy a poner en la pantalla. Pero esto es a lo que me estoy refiriendo. Cuando ustedes van a... ¿Qué uso? Uso Mateo, voy a usar Mateo. Ok, observen esto rápidamente. Aquí está. Cuando hablamos de Mateo, por ejemplo... Ok, se está tardando en abrir. Bueno, no lo voy a hacer entonces. Se está tardando en abrir. Sí lo va a abrir, pero me voy a esperar. Ok, nada más mi punto es simplemente esto. Cuando ustedes abren los comentarios de Dr. Bob Utley y ustedes ven la manera en que él va a descifrar o empezar a hacer el trabajo exegético del comentario, siempre después del título tiene un cuadro donde él pone 5 traducciones, 5 diferentes traducciones de la Biblia, y lo que hace, incluyendo la Biblia de Jerusalén, y lo que hace es que él va a bosquejar, va a presentar los bosquejos de cada capítulo. No es más, va a bosquejar los capítulos, o sea, va a presentar bosquejos de cada capítulo. Entonces, si estás en Mateo capítulo 1, al principio te va a poner las 5 traducciones y te va a sacar los bosquejos. Y cuando digo bosquejos, probablemente va a poner una frase para describir esa sección del capítulo y pone, si es el capítulo 1, va a decir, es del capítulo 1 al capítulo versículo 1 al versículo 7. Y entonces lo que hace él es que, y me estoy adelantando un poquito porque eso es el producto de los ciclos de lectura, que es lo que recomendamos hacer aquí, ¿verdad? Y ahorita vamos para allá. Pero el punto es es de que él te presenta las diferentes opciones y lo que él está tratando de hacer con eso es mostrarnos lo que acabamos de hablar y cómo ponerlo en práctica. Inclusive, una de las cosas que voy a invitar a que hagamos, y digo que hagamos, pero realmente tienen que hacerlo ustedes solos porque no lo vamos a hacer en clase por cuestión de tiempo. En el libro de texto de esta clase, que está en la página comentariobiblicogratuito.org, y está en esa sección donde dice seminario de interpretación bíblica, cuando ustedes abren ese libro, cuando ustedes abren el libro de texto de la clase, al final de la clase, que no lo vamos a hacer aquí por cuestión de tiempo, él presenta, si no me equivoco, son 5 o son 6 ejemplos de sermones que él ya predicó, que él ya construyó, que él ya hizo, de la manera en que él está poniendo en práctica todo esto que estamos hablando. Entonces mi invitación, y yo sé que todavía nos falta por llegar a esa parte o llegar al final de la clase, mi invitación es de que conforme estamos avanzando y viendo estas 7 preguntas interpretativas, los 4 ciclos de lectura, todo este material que estamos viendo, mi invitación es de que vayan al final del libro, vayan al final de los videos. En los videos son 13 videos, en la página, 13 videos subtitulados al español todos, en los cuales está la enseñanza de todo esto dada por él, pero después de esos videos, de los 13, hay 6 videos, si no me equivoco, con 6 diferentes sermones subtitulados, donde mi invitación es que agarren el libro de trabajo, vean el sermón, vean el pasaje, porque lo que hace él es que él pone ahí una copia de su comentario, obviamente su comentario, y ustedes pueden ver el video con la hoja por un lado y empezar a conectar y empezar a ver cómo es que él construye y eventualmente cómo es que lo presenta, ¿verdad? Porque ya la presentación pues depende mucho del individuo y su habilidad de comunicarlo, de predicar y cosas por el estilo. Pero donde voy es simplemente esto, es que regresando al comentario, en ese cuadro al principio de cada capítulo, él ejemplifica el uso de las traducciones de la Biblia y la función que tienen y cómo te van a ayudar para lidiar con todo lo que hemos hablado. ¿Qué es el punto aquí? De que él usa este tipo de procesos, y en este caso los 4 ciclos que estamos por hablar de lectura, para llegar a responder a las preguntas, a las 7 preguntas interpretativas que dijo el autor, qué implicó o qué significa lo que dijo para el autor, lo que habló, en fin, cada una de ellas que ya hemos hablado, ¿verdad? Ok, todo eso, otra vez, está dando los recursos que podemos usar en un momento dado. La letra D es el problema del lenguaje humano cuando hablamos de Dios. ¿Cuál es el problema del lenguaje humano? Que somos humanos, es el problema, ¿verdad? Es el problema de que somos seres finitos y Él es un ser infinito. Entonces, está basado en relaciones análogas, metáforas, discursos figurados y negaciones.
En otras palabras, estamos limitados en cómo comunicar esto, por lo tanto, esta limitación por nuestra condición humana pecaminosa y la terminología de este mundo físico, a raíz de ello, nunca es exhausta. Siempre está limitado, pero es adecuada. Uno de los ejemplos que puedo pensar ahorita es precisamente el pasaje que habla el apóstol Pedro en Segunda de Pedro, ¿sería? No sé si el capítulo 3. Yo sé que está en Pedro, pero bueno, es cuando él habla acerca de cómo un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Ilustra esto precisamente, porque como seres humanos es obvio que estamos limitados al concepto del tiempo, especialmente la audiencia de Segunda de Pedro, que es una audiencia, hablando de destinatarios, que está pasando por extrema persecución, extrema sufrimiento. Pedro está hablando, aquí es donde entran los principios de interpretación. Cuando yo leo un día, 1000 años, un día, no puedo simplemente asumir lo que está diciendo. Tengo que indagar qué dijo, qué implicó, qué dijo de ese tema en otros pasajes, qué dijeron otros autores de ese mismo tema y eventualmente cómo entendieron los destinatarios. Las iglesias de la dispersación, que creemos que es parte del problema que hay ahí, son iglesias que tienen confusión doctrinal y eventualmente van a experimentar una persecución extrema. ¿Cómo entendieron ellos esta palabra? ¿Y a dónde voy es esto? Es simplemente Pedro usando la analogía, usando ese lenguaje limitado de decir un día son 1000 años, porque ustedes y yo, hablando a la iglesia, hablando a la audiencia de Pedro, ustedes y yo estamos limitados al concepto, sabemos lo que es un día. 1000 años, no tenemos exactamente la claridad de lo que son 1000 años en cuestión de tiempo. Tendríamos que hacer un formulario matemático muy detallado para entender cuántos son 1000 años, pero es simplemente el lenguaje de decir, en tus limitaciones, hablar de 1000 años es hablar un lenguaje en el cual hace referencia al Dios, que no está limitado ni al tiempo. Tú lo estás, y aquí está el punto, no está limitado al tiempo, ni está limitado a tus condiciones. Tus condiciones son deplorables, tu situación es difícil, tu sufrimiento es real, y por lo que se ve, no va a mejorar. Muchos van a terminar siendo mártires de la iglesia en este tiempo. Pedro mismo va a terminar así. ¿Qué está diciendo? Que mis condiciones, Pedro diciendo a la iglesia, mis condiciones no determinan quién Dios es. Y menciono esto porque, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, que estamos hablando de condiciones deplorables, en el Antiguo Testamento, exilios, tragedias, en fin, conocemos la historia del Antiguo Testamento. Una de las características del Antiguo Testamento, trágicamente, por el egocentrismo, individualismo y autonomía del pueblo de Dios, que eventualmente los lleva a la desobediencia y eventualmente al juicio de Dios, que es lo que estoy hablando en cuestión de los exilios, es de que lo que el pueblo de Dios creía y las naciones mismas creían erróneamente es que al ser tomados en cautiverio, eso implicaba que el Dios que ese pueblo, independientemente de quién fuera el pueblo, ese pueblo adoraba, era un Dios débil. Una vez más, si tú como nación eres tomado en cautiverio, eso implica que quien quiera que sea tu Dios es un Dios débil. Entonces, es obvio que cuando se aparecen los profetas, y se aparece Amós, se aparece Jeremías, se aparece Ezequiel, se aparece Jeremías, todos esos profetas que van a ser pre-exilio, durante el exilio y post-exilio, uno de los mensajes centrales de ellos es precisamente eso, de que aún en medio de la fragmentación, de la desolación, de la tragedia, porque es trágico lo que está viviendo el pueblo de Israel, eso no implica que Dios ha perdido control de la situación, que Dios ha perdido su soberanía. Y todo eso lo menciono porque, otra vez, es el estira y afloja de seres ilimitados teniendo una relación con un ser ilimitado. Ese componente en la antigüedad, hace 2000 años, hoy en día sigue siendo un reto. El acercarnos a la palabra de Dios con esto que estoy describiendo es un reto. Es un reto. Por eso es que hemos dicho que no podemos leer la Biblia iniciando conmigo. O sea, asumiendo que Dios está limitado a mi perspectiva, a mis circunstancias, a lo que siento, a lo que pienso, a mis temores o a mis anhelos. Dios no está limitado a eso. Dios obviamente comprende porque Él se encarnó y habitó entre nosotros. Dios
obviamente está interesado en conocer lo que sentimos y nuestro dolor y nuestra pasión y nuestro sufrimiento, pero Dios no existe, la palabra de Dios no existe simplemente para endorsar o para aprobar o para simplemente solucionar lo que pensamos o las preguntas que tenemos. Sí, Dios existe para que en medio de todo lo que estamos viviendo, mis limitaciones, mis situaciones, las consecuencias de mi juventud o los anhelos que tengo por el futuro, todo eso tiene que someterse al plan original de Dios, que está descrito en su palabra, que el carácter de Dios ha sido revelado enfrente de nosotros, para nosotros, y que habita o habitó entre nosotros físicamente y ahora literalmente mora en el corazón del hombre a través de su Espíritu Santo. Entonces, esa sujeción, una vez más, esa sujeción es parte del proceso que estamos hablando. Todo esto lo encontramos en los problemas de interpretar textos escritos o de la antigüedad o de antaño. El significado cambia de palabras e idiomas. El significado cambia, la ausencia de tono de voz y lenguaje corporal, las diferencias de sintácticas en las lenguas humanas, es un reto. Y ahora llegamos a la segunda pregunta interpretativa. La primera tuvo que ver otra vez con la cuestión si era necesario conocer los idiomas originales. Espero que esto haya servido de algo. Y la respuesta no. La respuesta es no, pero es que ayuda a tener un poquito de contexto, ¿verdad? En ese aspecto. La segunda pregunta interpretativa, para entender el significado de lo que el autor dijo original, identifica el propósito o la razón o el significado de lo que el autor dijo en la palabra de Dios. Ya sabemos lo que dijo, ahora hay que ver el significado. ¿Qué implica? ¿Qué quiso decir? ¿Cuál es el propósito por el cual lo dijo? Tenemos que entender el libro bíblico en su totalidad o unidad literaria. Una vez más, esto es importante. Subrayemos esto o escribamos esto. Necesitamos entender el libro, no el pasaje, no el versículo, no el tema que estoy yo lidiando ahorita con respecto a cualquiera que sea el tema que tengo, la pregunta que tengo. Si esos temas, esas preguntas, esas dudas son legítimas, son importantes y la Biblia habla de ello. Pero yo no me acerco a la Biblia como si fuera un directorio, como si fuera la sección amarilla de un directorio telefónico, donde cuando necesito un plomero, y estoy usando lenguaje que hoy no se usa, ¿verdad? Pero cuando busco un plomero, un electricista, un carpintero, o busco en Google a alguien que me solucione para... No. Esa no es la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Incluye la palabra de Dios responder a las preguntas que tiene el hombre? Ya, definitivamente. Pero aquí el punto en cuestión de indagar, conocer o descubrir ciertas cosas de la Biblia es simplemente el vehículo hacia el punto de la Biblia. Y por favor, una vez más, el punto de la Biblia no es la salvación del hombre. El punto de la Biblia no es el hombre. El punto de la Biblia es Cristo. El punto de la Biblia es Cristo porque Cristo tiene supremacía sobre la Biblia. Porque la Biblia se interpreta a través de la persona de Cristo. Por eso es que dije al principio, una persona sin Cristo no puede entender el mensaje de la Biblia. Es locura. Es simplemente otro libro, no sé, otra pieza literaria, muy buena, pero de ahí no pasa. Entonces, para entender el propósito, para entender la razón por qué este libro, esta escritura es dada a nosotros, necesitamos filtrarlo a través de una persona. Y su nombre es Cristo. Por lo tanto, una vez más, entender la totalidad de la unidad del libro o de la unidad literaria que puede ayudar a analizar las partes. Entonces, sí tenemos que lidiar con las partes, con los versículos, con las secciones que estamos hablando, pero tiene que ser en el contexto de la unidad literaria o del libro completamente. Tenemos que delinear el libro entero. La palabra delinear es bosquejar, ¿sí? A nivel de párrafos, ¿sí? Para que podamos enfocarnos para facilitar la identificación y el seguimiento de las unidades de pensamiento del autor original. En otras palabras, otra vez, nuestra tendencia, y no sé si esto va a ayudar a alguien de alguna manera, nuestra tendencia, cuando se trata de Dios o de la palabra de Dios, típicamente estamos buscando conocimiento que podemos acumular. Hablamos de atributos de Dios, de descripciones de Dios, de definiciones de las cosas, los cuales están incluidas y no estamos en contra de ello. Pero la razón por qué estamos hablando de que tiene que ser a nivel párrafo en lugar de secciones, en lugar de versículos nada más, es porque una de las cualidades de la mente hebrea, que es donde está la autoridad, como pensaron estos autores que pensaron como hebreos, porque eran hebreos, Antiguo y Nuevo Testamento, es de que cuando ellos hablan de Dios, no tanto hablan, o el punto no es tanto la descripción de
otra vez de sus cualidades, definiciones, teorías, doctrinas. Lo describen más que nada a través de sus obras, lo que Dios ha hecho. Y menciono esto porque si no tenemos cuidado, quiero que traduzcan eso en cuestión de lector. Estaba hablando del autor, ¿verdad? De cómo los autores lo presentan. Incluye la definición de cosas, incluye sus atributos, sus características, pero los autores realmente se enfocan en las obras de Dios, en lo que Dios hace. En cuestión del intérprete, si no tenemos cuidado, nos podemos adentrar a la palabra de Dios, al estudio de la Biblia, con el propósito de conocimiento que es básico, pero potencialmente lo desconectamos con la obediencia, con la encarnación de Él, con el vivirlo, con el expresarlo, con ser esas cartas abiertas que Pablo menciona, con ser el aroma de Cristo en nuestro estilo de vida. Y potencialmente lo desconectamos de lo que la Biblia dice con la manera en que tomo decisiones, con lo que la Biblia me ordena que haga y la manera en que proceso las circunstancias de la vida. Entonces, otra vez, hay un balance en todo eso y lo menciono por la importancia de bosquejar el libro entero a nivel de párrafo. Veamos la idea que estamos buscando a nivel de párrafo. Esto debe hacerse sin la ayuda de apoyo de investigación. En otras palabras, esto que estamos describiendo es exclusivamente la tarea o la labor de los tres componentes que mencionamos que son los más importantes en la interpretación de la Biblia: la palabra de Dios, el Espíritu Santo y el lector. Todavía no estamos mencionando a Dr. Bob, no estamos mencionando videos, sermones, el pastor, lo que me dijeron. Es simplemente como lector, como intérprete de la Biblia, como aquella persona que está comprometida a obedecer la Biblia, para estudiarla para obedecerla, es que es esa experiencia personal donde tengo que construir o edificar este tipo de disciplinas en mi vida para hacer esto. Usa una serie de 4 ciclos de lectura para identificar, una vez más, el género, contexto literario e histórico. Una vez más, género, contexto literario e histórico. El género tiene que ver, la palabra género simplemente está hablando acerca de los distintivos. Si es, otra vez, el libro de los Hechos como algo histórico, estamos hablando acerca de un libro como Levítico, que es ley. Si estamos hablando acerca del libro de Amós, que es profecía. O sea, tenemos que distinguir el género, qué tipo de literatura es, y aprender a descifrar esos distintivos, porque eso va a determinar cómo se interpreta, cómo se lee, cómo se interpreta. También la cuestión del contexto literario, ¿sí? O sea, a manera de literatura, ¿qué es lo que está sucediendo en ese tiempo? Cuando Isaías menciona su experiencia con el Señor, cuando hablamos acerca del libro de Daniel, cuando hablamos acerca de libros como el libro de Santiago, hay un contexto literario que tenemos que conocer y eso se lleva a cabo a través de estos 4 ciclos. Rápidamente, el primer ciclo de lectura es leer el libro en su totalidad, o por lo menos, estoy pensando en el libro de Jeremías, que es bastante largo, o por lo menos la unidad literaria que estás estudiando o que quieres estudiar en una sentada. Al predicar Primera de Pedro por 23 semanas, que es lo que acabo de hacer, Primera de Pedro, tuve que disciplinarme o practicar la disciplina de que independientemente cuál fuera el sermón y dónde fuera, tengo que leer todo el libro otra vez cada vez. Y leerlo todo el libro porque me ayuda otra vez, me ayuda a lidiar con la predisposición. Esta es mi predisposición, y si tú eres como yo probablemente vas a estar de acuerdo. Mi predisposición, lo que se activa automáticamente en mi vida, no nada más con la Biblia, pero con todas las cosas básicamente que leo o que estudio, es que quiero ver la aplicación luego. ¿Qué es lo que me manda a hacer? En el término teológico llamamos esto el imperativo, la obediencia, el mandato. Mi problema con eso, porque esto lo he dicho anteriormente, como pastor, soy completamente responsable de que la iglesia no continúe escuchando de mí o perpetuando lo que hemos heredado de otras generaciones, la confusión de pensar que el evangelio es lo que hacemos, que es la conducta del cristiano. La conducta del cristiano es importante, la conducta del cristiano es crucial, porque, lo dije hace un momento, la conducta del cristiano es la ley. Una vez más, la conducta del cristiano es la ley, es la palabra de Dios. Eso es lo que se describe como obediencia. La pregunta es cómo le hacemos para obedecer la ley, cómo le hago para perdonar, cómo le hago para amar, cómo le hago para cualquiera que sea el mandato que me está dando la Biblia, sí, cómo le hago. La manera en que lo hacemos es que la ley tiene que ser el producto del evangelio. Entonces, el evangelio no es la ley.
El evangelio es la vida de Cristo, es lo que Dios hizo sin mi ayuda. Entonces, cuando yo otra vez voy a predicar Pedro o prediqué Pedro, y aun cuando Pedro es un poquito más retador que Pablo en estructurar y en poner en práctica estos ciclos de lectura, y ahorita voy a explicar por qué, aquí está mi punto, es de que aun cuando hay mandatos específicos, hay imperativos, hay cosas que Pedro va a decir abiertamente que la iglesia tiene que hacer, es llamada a hacer, aun cuando eso está ahí. Una vez más, escuchen lo que estoy por decir. Lo enseño, lo predico, pero siempre lo predico llevando a la iglesia, llevando a la audiencia a recordar, porque se nos olvida, a recordar que nuestra obediencia no es el evangelio. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque aparentemente, en Primera de Pedro, hablando de los destinatarios, hablando de esas iglesias, vivían en desobediencia. Y si no tenemos cuidado, personas que viven o vivimos en desobediencia, si no tenemos cuidado, es cuando empezamos a cuestionar la salvación del individuo. Una vez más, cuando el cristiano vive en desobediencia, potencialmente, dependiendo en el nivel de desobediencia o el pecado que uno comete, ¿sí?, puedes cuestionar tu salvación. Es obvio que ese es un problema, ¿no lo creen? Es un problema. ¿Cómo evitas eso? Simplemente recordándote una y otra vez lo que el evangelio es y lo que el evangelio no es. Entre paréntesis, la importancia de lo que acabo de decir con respecto a la obediencia, que no es el evangelio y que el evangelio es la obediencia de alguien más, de un agente foráneo que es Cristo, dada, acreditada, imputada en mí, y que esta obediencia no es simplemente la mejor versión de mi vida, no es simplemente ahora que ya maduré y después de lo que viví y cómo toqué fondo y ahora estoy... No, esa no es obediencia, sí. Obediencia, escuchen esto, obediencia es la ley de Dios. Obediencia es la palabra de Dios vivida, ejercida a través de su Espíritu Santo, que eso implica que es ahora santificación, porque su Espíritu en el Evangelio fue para salvación, fue sello. Ahora estamos hablando de lo que es llenura, de lo que es comportarme como cristiano o vivir la ley. Tiene que ser el mismo espíritu, es el mismo espíritu, simplemente que aquí es para sellar, aquí es para llenar, ¿verdad? No es más, sellar y llenar. Entonces, hablar de cristianos no llenos es una contradicción de términos, es un problema teológico. Existe, pero no es bíblico. El problema es cuando esto se hace normativo, cuando tienes personas que han sido salvas, que han sido sellados y que nada los separa del amor de Dios, pero nuestro comportamiento o nuestra versión de obediencia es simplemente, otra vez, ajena o simplemente va en contradicción de la ley, de la palabra escrita. Por favor, escuchen lo que estoy por decir. Por eso es que este ejercer de la Biblia, esta obediencia, es la obra exclusiva, así como en la salvación, para santificación es la obra exclusiva del mismo espíritu, sello, llenura. Número 2, no solamente es la obra exclusiva del Espíritu Santo, pero la segunda cosa en lo que es la obediencia o la ley en mi vida es la experiencia de una vida en comunidad. Es por eso que la iglesia no es opcional. No tanto porque es lo correcto por hacer, no es tanto porque ahí están los hermanos y está la familia y tengo que estar bajo la tutoría de alguien más. Es simplemente que ejercer la ley, vivir la ley, expresar la ley, vivir en obediencia no es una experiencia individual. Inicia de una manera personal, entregando, recibiendo, simplemente llevando esa transición de regeneración, lo que es el evangelio, que dijimos que es lo que Dios ha hecho sin mi ayuda. Entonces soy salvo, pero para yo vivir como salvo y obedecer y ejercer la ley, una vez más, es la experiencia del Espíritu de Dios tomando control, liderando o teniendo señorío sobre mi vida, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, en un contexto de comunidad. Por favor, escuchen lo que estoy por decir. Y yo sé que estoy abarcando bastante en esto. Esto es extremadamente importante hablarlo porque acabo de decir que si lo confundimos, que si invertimos los papeles y pensamos que mi obediencia es la salvación, si la ley, otra vez, la ley no es salvación, la ley es el producto de la salvación. Si yo creo, o sigo predicando, o sigo enseñando, o sigo perpetuando esta mentalidad, que la obediencia, el comportamiento, el moralismo, los pecados que no he cometido, la manera en que me comporto y mi disciplina cristiana o espiritual es la salvación, cuando esto falle, pero cuando esto falle voy a pensar que perdí la salvación. Véame tantito, por favor. Si sigo predicando eso, la otra confusión que yo la vería un poquito más severa, pero las dos son malas y son trágicas, es cuando tienes personas dentro del sistema religioso o del cristianismo, en el sentido de sistema, donde su conducta es piadosa, su conducta es ejemplar.
Es una persona que ha sido fiel y que, no, olvídate. O sea, es una persona ejemplar, pero nunca entregó su vida a Cristo. Entonces pienso en el joven rico que se le acerca a Jesús y dice, desde mi niñez he obedecido, he vivido. Pienso en Saulo de Tarso, el cual en Filipenses capítulo 3 habla de su experiencia como Saulo. Dice hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, circuncidado en el 8º día. En otras palabras, es cuando tenemos la actitud o tenemos otra vez, esa confusión produce la posibilidad de creer que por lo que no he hecho y por lo que hago es que Dios me debe entrada al cielo. Una de las características de este tipo de mentalidad no es solamente aquella persona que piensa que Dios le debe, pero escuchen lo que se puede decir, es el tipo de persona que piensa que todos le debemos. El cónyuge me debe, los hijos me deben, el gobierno me debe, la vida me debe, los suegros me deben, la iglesia. Es el tipo de persona que camina toda su vida con una actitud de insatisfacción porque todos le deben. No funciona y es trágico, pero eso es lo que hemos creado trágicamente cuando confundimos lo que es el evangelio y lo que no es el evangelio. Esa es la importancia de esto que estoy tratando de conectar y que veamos la relevancia. Hay que buscar el plan general o propósito del libro. Hay una razón por qué este libro fue escrito. Y típicamente, escuchen lo que voy a decir, típicamente, y hay excepciones a la regla, hay pasajes, hay versículos, hay secciones que te especifican claramente. Esta es la razón por qué el libro fue escrito. Si ustedes van a los ejemplos de Dr. Bob, otra vez, al final de los videos, al final del cuaderno de trabajo, y habla de los ejemplos, que son 6, no sé si es 1 o 2 de ellos que habla del libro de Romanos. Son pasajes o son sermones del libro de Romanos. En esos pasajes, porque esta es una disciplina que hay que construir, una vez más, es una disciplina. Prediqué, no todo el libro, pero prediqué partes del libro hace 2 veranos, si no me equivoco, el libro de Daniel. Y basado en ese tipo de estructuras, de disciplinas, de metodologías, aparentemente el 7, Daniel 7, 13 y 14, es el propósito del libro, es la médula, es el punto del libro. Cuando prediqué la serie en el libro de Daniel, eso me forza o me ayuda a recordar otra vez estos ciclos de lectura, que parte de responder a las 7 preguntas interpretativas es identificar esa sección del libro de Daniel, que ahora sí, todo sermón pasa por ahí. Todo sermón, todo lo que dice Daniel en su totalidad pasa por ahí. Y eso para mí son precisamente son precisamente, si pueden pensar en términos cuando van en la carretera y hay un voladero, y ese voladero, ese precipicio en una montaña, tienen ustedes esa vara de contención, o no sé cómo se llama, pero para proteger de que no te caigas, que no te salgas. Esa es la manera en que yo veo esto. En otras palabras, yo me pongo nervioso y me siento inseguro el predicar una serie, y eso es lo atractivo de predicar libros de la Biblia, por lo que estoy explicando. Es atractivo porque cuando prediqué Daniel, cuando predico Primera de Pedro, estoy por predicar Amós, yo me siento un poco nervioso e inseguro si predico un sermón sin saber el propósito del libro. Porque otra vez, siento que esa línea de contención, esa cosa que potencialmente me puede detener, si no existe, o sea, voy a manejar un poquito diferente el vehículo, ¿no es cierto? O la predicación. Entonces, por eso es importante buscar ese plan general, el propósito del libro. Busca las frases claves o párrafos que expresan el tema. En este caso, muchas veces es un versículo, son varios versículos o es un párrafo. Identificar el género literario del libro o de la unidad literaria. Otra vez, esto es un reto. Esto no es fácil de hacer y es como todo. Es como si quisiéramos hacer ejercicio, quisiéramos aprender un deporte. No podemos de un día para otro simplemente lanzarnos y decir, ok, ya voy a jugar un partido de fútbol o lo que sea. O sea, es un proceso de entrenamiento. Lo mismo sucede aquí, porque algunas de las veces, dentro de un mismo libro hay diferentes estilos o estructuras literarias que pueden cambiar otra vez de ley a algo histórico, y cómo identificarlas es cuestión de práctico. Segundo ciclo de lectura, rápidamente se fue el primero. Segundo, identifica las unidades literarias principales o unidades de pensamiento o temas. Estamos hablando cuando hablamos de identificar, estamos hablando de bosquejar. Ya pasamos por la primera lectura del libro en su totalidad, ¿sí? Leímos el libro de Efesios de una sentada. Son 6 capítulos, es un libro básicamente pequeño. Leerlo en una sentada, Efesios, usando como ejemplo Efesios. Ahora, lo que soy llamado a hacer en esta segunda, cuando llamamos ciclos de lectura, estoy hablando de
de leer el libro otra vez en su totalidad. En esa segunda vuelta de la lectura del libro en su totalidad, voy a identificar las unidades literarias. En otras palabras, ¿dónde es que Pablo, en Efesios, al empezar el hablar, dónde es que yo veo que hay un cambio de tono, un cambio de tema? Y otra vez, aquí es donde potencialmente los versículos y capítulos nos pueden afectar, porque la Biblia originalmente no los tiene, ¿verdad? Entonces, estamos pensando en una unidad literaria, estamos pensando en un libro que él escribió en su totalidad. Entonces, pensando en esa unidad literaria, ¿dónde es que aquí potencialmente Pablo cambia de tema, cambia la dirección de lo que está diciendo? Entonces, hablando acerca de eso, de las unidades literarias, número 2, hay que resumir su contenido en tus propias palabras. Entonces, una vez más, si yo estoy sacando la unidad literaria, en este caso de Romanos, o estoy sacando de Efesios, o estoy sacando de cualquier otro libro, ¿sí? Observen cómo es que ahora tengo la libertad, tengo la oportunidad en este segundo ciclo de lectura de resumirlo en mis propias. Esto es lo que yo entiendo de lo que está diciendo el apóstol en esta unidad literaria. Tengo la libertad de expresar lo que entiendo, porque la meta no es yo simplemente escribir lo que pienso, la meta es llegar a lo que dijo el autor, pero este es el proceso de cómo llegar ahí. Compara tu esquema, ahora sí, con los apoyos de estudio. Y aquí es donde entran lo que dijimos al principio, Biblias de estudio. Entonces, en la Biblia de estudio, las herramientas como lo que tiene Dr. Bob, si ustedes observan, en los comentarios de Dr. Bob, cada comentario inicia con una introducción antes de entrar en el comentario. Y en la introducción, que básicamente es lo que hemos estudiado para los que han tomado la clase de Panorama del Antiguo Testamento, Panorama del Nuevo Testamento, lo que yo he hecho y las notas de esas clases han sido la sección que él llama verdades principales. Entonces, él tiene en la introducción, que en la introducción él habla acerca del autor, habla acerca del tiempo, de la fecha en que fue escrito o cuándo se cree, habla acerca de los destinatarios, habla acerca de cómo o cuándo fue canonizado ese libro, cuándo se consideró inspirado ese libro, habla acerca tal vez en esa introducción, habla acerca tal vez de las circunstancias, contexto histórico, en fin, otra de las cosas que él presenta en sus introducciones de cada libro, que es aquí donde estamos ahorita, estamos en esta letra B, él presenta lo que él concluye. Este es él, esto es ahora sí harina de su costal. Él concluye en lo que él le llama, este es el bosquejo que yo entiendo que el libro tiene. Entonces, lo que nos está pidiendo en el segundo ciclo es nosotros hacer esa tarea y luego compararla con múltiples opciones para ver si andamos más o menos bien, o a lo mejor decimos, no, ando perdidísimo porque estoy viendo que estos autores o estos comentaristas o estas Biblias de estudio tienen mucho en común, que van a estructurar o van a bosquejar el libro de esta manera. Pero en lugar de yo simplemente irme a una Biblia de estudio o buscar un bosquejo, o yo simplemente irme a los comentarios de Dr. Bob, él nos está pidiendo que hagamos esto nosotros, que nos acerquemos a la palabra de Dios con ese ojo analítico, hasta cierta manera, donde estamos viendo a la Biblia no simplemente como la palabra inspirada de Dios, pero como una pieza literaria que esos autores es lo que crearon. O sea, crearon esta literatura para poder expresar ese cambio de temas que está pidiendo que bosquejemos. Entonces, en este caso, enciclopedias, libros de texto, diccionarios, comentarios, introducciones bíblicas. Eso es lo que pide que hagamos en esa segunda lectura. Tercer ciclo de lectura, tercer sentada y leer todo esto de un jalón, es tomar en cuenta la información interna de la escritura misma. Estamos hablando del contexto histórico. Ahora lo que estamos haciendo es como si fueran círculos concéntricos. Círculos concéntricos es cuando tomas una piedra, la avientas en el agua y empieza a crear esas ondas que se van abriendo. Véanlo de una manera en dirección opuesta, de onda grande a onda chiquita, cuando ahora se está moviendo en la tercera lectura del libro en una sentada. Ahora empieza a buscar los detalles internos en los cuales el autor mismo te está diciendo el contexto histórico. Regresando al libro de Isaías, por ejemplo, Isaías habla y dice que en el año en que murió el rey Usías, y empieza a narrar su visión que él tuvo, su llamamiento, Isaías capítulo 6. A nivel de literatura, por favor escuchen lo que voy a decir. A nivel de literatura, a nivel literario, hay una razón por qué Isaías es un poquito diferente al resto de la Biblia o el resto de los profetas, porque típicamente el capítulo 6 de Isaías, que es su llamamiento, típicamente los otros profetas lo ponen al principio del libro, en el capítulo 1.
Hay una razón por qué Isaías lo pone en el capítulo 6. A través de estos ciclos de lectura es como identificamos el por qué. En otras palabras, ¿por qué el autor de Isaías nos da 5 capítulos primero antes de llegar a lo que creemos que es una parte fundamental para leer el libro de Isaías? Es su llamamiento. Entonces, a diferencia de los demás. Entonces, hablo de esto porque en ese capítulo 6 él hace una referencia del contexto histórico. Es cuando murió el rey. Entonces, automáticamente a mí me da la oportunidad de pausar y decir, ok, usando diccionarios, enciclopedias, comentarios bíblicos y Biblias de estudio, ¿qué puedo indagar culturalmente, sociológicamente, tal vez en una condición militar, gubernamental? ¿Qué está pasando en la historia? Porque fuera de la Biblia yo puedo corroborar que hubo un rey con este nombre. Hay documentos extra bíblicos o fuera de la Biblia que me hablan de esta persona, de cómo gobernó, cuál es la condición y cosas por el estilo, que potencialmente me ayuden a procesar lo que Isaías me está diciendo a través de ese encuentro que tuvo con Dios. En fin, simplemente menciono eso porque es parte de lo que estamos hablando, de esas evidencias internas. Otra vez, el autor del libro, hablar qué es lo que puedo encontrar de él, la fecha, cuándo escribió, acabo de ilustrar eso, los destinatarios, el motivo de la escritura, qué es lo que hace que escriba Isaías a Isaías. Agrega a tu esquema o a tu bosquejo las unidades literarias principales en divisiones de párrafos, no de versículos. Esto creará un esquema o un bosquejo detallado del libro entero. Las divisiones de párrafos o el bosquejo cambiará entre traducciones. Por eso es que, escuchen lo que estoy por decir. Aquí es donde les invito a que vean la práctica de Dr. Bob y cómo lo ilustra en cuestión de el cuadro que tiene al principio de cada comentario. Es esto que está aquí. Porque el cuadro que él tiene al principio de cada comentario, que es poner de una manera paralela las diferentes versiones de la Biblia, él te pone los bosquejos, cómo bosquejó ese capítulo, y varían los bosquejos dependiendo en la traducción de la Biblia. Y hay una razón por la cual sucede eso. Entonces, él ilustra eso y es una de las prácticas que definitivamente necesitamos ver eso, ¿verdad? Ok, revisa varias y decide por ti mismo cuáles separan mejor las unidades de pensamiento del autor o los temas originales del autor. Encapsula o bosqueja el contenido de cada párrafo en una frase corta, otra vez, frases cortas, que otra vez, si ustedes van al comentario de Dr. Bob, Biblias de estudio es lo mismo. Los bosquejos que él pone en esas introducciones son esas frases cortas que él ha deducido. Él ha deducido eso. Entonces, una vez más, en la introducción de sus comentarios, él presenta el bosquejo del libro. En los comentarios, él presenta los bosquejos de los capítulos. En múltiples versiones de la Biblia. Entonces, es de ahí que esos ciclos de lectura puestos en práctica es lo que él eventualmente da a luz o produce el comentario. Más para que sepan de dónde viene eso. Esa es la mejor forma de seguir los temas y el pensamiento original, o sea, seguir el flujo de lo que el autor dijo o empezó a decir. El problema de crear esquemas o, otra vez, bosquejos a nivel de párrafo es que los párrafos muchas veces funcionan a niveles diferentes de los de nuestro bosquejo. O sea, muchas veces no encajan. Algunas veces forman una unidad principal por sí solos, un solo párrafo, pero muchas otras conforman una parte pequeña de una unidad literaria mayor. Ok, otra vez, regresemos un poquito a ponerlo esto en práctica y espero, yo no lo voy a hacer ahorita por cuestión de mi computadora, que tengo miedo que empiece a darme problemas con la transmisión si abro más cosas o forzo a mi computadora a estar usando el internet en otra cosa que no sea la transmisión. Pero si ustedes tienen opción de abrir los comentarios de Dr. Bob Utley, comentariobiblicorgratuito.org, quiero ilustrar esto. Porque yo lo uso, entonces ya sé cómo ya lo puedo visualizar. Después de ver el título del comentario, Génesis 1 o Malaquías 2, lo que sea, está el cuadro con las diferentes bosquejos del capítulo en por lo menos 5 traducciones. Y después, típicamente, no siempre, da un contexto. Hay un contexto entre ese cuadro y lo que es el primer versículo. A veces no hay contexto, pero él pone ahí cosas contextuales de eso. Cuando ya entras en lo que es en el comentario, por favor escuchen lo que estoy por decir. Cuando entras al comentario ya en sí, él lo que hace, él agrupa
los versículos, si ustedes observan, en otros rectángulos. Y los agrupa entre 3 versículos, 7 versículos. A veces es versículo 2, 5 al 3, 7. Aquí está el punto. Escuchen lo que estoy por decir. Hay una razón por qué hace eso él y tiene que ver con lo que está enfrente de ustedes. La razón que hace eso él es porque aquí dice él, en esta parte dice, algunas veces forma una unidad principal por sí solos, pero muchas otras conforman una parte pequeña de una unidad literaria mayor. Lo que él está haciendo, eso es lo que él considera después de ver todo este proceso, estos ciclos de lectura, lo que él nos está diciendo en la manera en que él agrupa los versículos es que esos son los pensamientos, no pensamientos, esos son los enunciados en el idioma original. Entonces, si él te está presentando una vez más Malaquías 2 en ese rectángulo, Malaquías 2, y él va a poner el versículo, ¿verdad? Y él escoge una versión, que él la versión que él usa siempre para predicar y para sus comentarios, es lo que nosotros conocemos como la Biblia de las Américas, ¿ok? Les prometo que lo voy a traer a la clase para que le hagamos preguntas por qué. No sé si les interesa saber por qué, pero me imagino que él tiene razones por qué usa esa versión, pero aquí está el punto. En este rectángulo, él considera que ese es el pensamiento en el idioma original. Entonces, si él pone 4 versículos, 7 versículos, 2 versículos, si él pone de versículos de un capítulo e incluye... mi punto es este. Eso a mí en lo personal me ayuda mucho, porque recuerden que la meta es contestar las 7 preguntas interpretativas. A mí me ayuda mucho en la disciplina del estudio de la Biblia, ver su comentario, asumiendo que ya estoy en el ciclo número 3, porque es donde estamos, por 2 razones. Una es lo que acabo de decir hace rato. Mi tendencia, como la de todo pastor, como la de todo padre de familia, como la de todo cristiano, es que simplemente quiero saber qué necesito hacer. Estoy dispuesto a obedecerte, Señor, nada más dime qué hacer con lo que siento, cómo solucionar mi situación en el matrimonio, cómo lidiar con esta... Sí, entonces, esto que estoy hablando me forza a no irme al imperativo. Tengo que lidiar con el indicativo, tengo que lidiar con el evangelio, tengo que entender que la predicación esta mañana no se trata de cambiar la conducta de mi iglesia, se trata de asegurarse que la iglesia afirma, sabe, entiende lo que es el evangelio, porque las doctrinas de confusión hoy en día están por todos lados y no hay más confusión más grande que pensar que la salvación del hombre está en la fidelidad que tiene al Señor. Esa no es la salvación del hombre. La salvación del hombre es la fidelidad de Cristo a su Padre Celestial. ¿Me explico? Lo que produce esa salvación es que me da la habilidad de confiar en la confiabilidad de Cristo. Fe es simplemente tener la habilidad de confiar que Cristo es fiel. Y su fidelidad, vean esto, su fidelidad es una fidelidad misionera. La fidelidad de Cristo ha sido transferida en mí. Él es mi abogado, que yo en mis momentos de debilidad, que yo cuando no soy fiel, mi salvación no depende en mi fidelidad. ¿Depende en qué cosa? En que Él ha sido fiel. Por eso es que Él dice en la cruz, consumado, ¿qué dice en la cruz? Consumado es. Él simplemente está diciendo, mi vida, mi sacrificio, mi santidad, mi perfección, mi obediencia es transferida a los que amo, que es mi iglesia. Y cuando la iglesia falla, que todo el tiempo lo hacemos, ¿sí? Tu fallar no altera la fidelidad de Cristo. Por eso es que la salvación está ¿en qué? En el indicativo. Ok, entonces, regresando a lo que estoy diciendo, porque de repente me emociono con esto, que es un tema que me apasiona hablarlo y simplemente lo voy a hablar lo más que pueda. Pero la otra cosa que me ayuda es de evitar predicar sermones basados en el imperativo, sino que sean el producto del indicativo. La otra cosa que me ayuda es la manera en que Dr. Bob me presenta estos rectángulos con los versículos. Es que me ayuda otra vez, como si fuera esa tabla o esa línea de contención, o no sé cómo se dice, estoy tratando para decir eso, pero esa cosa que protege al carro de no irse a un precipicio, si se fuera a salir el carro de la carretera, es de que me ayuda a no escoger, a no predicar nada más los versículos que yo quiero en un momento dado. Ahora, escuchen lo que estoy por decir. Escuchen. Porque estoy tratando de hacer esto lo más práctico posible. Estoy tratando de compartir la poquita experiencia que tengo en hacer esto. Lo que no estoy implicando es que tenemos que predicar todo el enunciado, toda la oración en el idioma original. Si son 7 versículos, si son 14 versículos. No tengo que predicar todos pero lo que sí soy responsable al practicar estos ciclos de lectura, soy responsable de que aún si voy a predicar 2 versículos del enunciado de la oración en el idioma original, que es lo que él pone en el rectángulo. Si en el rectángulo hay
12 versículos, pero yo nada más voy a predicar 3, voy a predicar 4. Tengo que asegurarme que mi sermón, basado en esos 2, 3, 4 versículos, está corroborado por la idea central de todo el enunciado. No sé si si tiene sentido lo que estoy diciendo. No soy responsable de predicar todos los versículos, pero lo que soy responsable es que lo que yo diga de los versículos que escogí, porque tengo la libertad de escoger esos versículos, afirman la idea central de lo que el autor original quiso decir bajo la inspiración del Espíritu de Dios en ese enunciado. Es un enunciado, gramaticalmente es un enunciado lo que está ahí en el idioma original. Al no dominar los idiomas originales, potencialmente, y no tengo el tiempo de descifrar todos los enunciados, herramientas como las de Dr. Bob automáticamente me dicen, ok, necesito descubrir la idea de esto. Sé que tengo que predicar cuando predicas expositivamente y vas a través de la Biblia. Entonces, automáticamente digo, ok, esta es la idea. Aunque voy a predicar nada más 3, 4, 5 versículos, pero esta es la idea y tengo que ser fiel a la idea central del autor. Ok, espero que eso haya quedado claro. Cuando empiezas este procedimiento interpretativo, puede ser útil para comparar tu esquema o tu bosquejo con otras Biblias de estudio, comentarios e impresiones bíblicas. Ok, último, cuarto ciclo de lectura. Ya vamos a acabar, les prometo. Usa pasajes paralelos. Usa pasajes paralelos de la Biblia y teologías sistemáticas. Ok, y otra vez... No confío en mi computadora, si no lo ilustraba, pero otra vez, escúchenme y si tienen ahí la página de Dr. Bob, vean lo que voy a decir. Cuando dice usa pasajes paralelos de la Biblia, lo que está haciendo ahora es que otra vez estamos hablando de lo que otros autores dijeron, lo que dijo el autor en otros pasajes. Aquí es donde entra la teología sistemática y teología sistemática, él lo ilustra, Dr. Bob, en su página. En su página, si ustedes van a comentario bíblico gratuito, y ustedes van a encontrar 4 blogs. Ahí van a encontrar 2 en color azul, 2 en color rojo, si no me equivoco, ¿verdad? Azul y rojo. Entonces, leyendo de izquierda a derecha en su página, comentariobiblico.gratuito.org, el primer ventana es la ventana de los comentarios en español, comentarios del Antiguo Testamento. La segunda ventana es comentarios del Nuevo Testamento. La tercera ventana, que es la primera de rojo, es la del seminario, la del curso ese que estamos llevando, los videos. La última debe de decir temas especiales. Esa de temas especiales es lo que consideramos una teología sistemática, en el sentido de que te empieza a dar temas y empieza a desarrollarlos. Entonces, lo que hace es que toma el tema, por ejemplo, de la circuncisión. Ese tema de circuncisión, él lo que va a hacer en ese, cuando tú le pones a la palabra circuncisión, él va a abrir todo un documento o toda una elaboración de lo que la Biblia en su totalidad dice de ese tema. Eso es lo que significa teología sistemática. Entonces, menciono todo esto porque ya estamos en el cuarto. Por favor, escuchen lo que estoy por decir. Típicamente lo que hacemos nosotros, hacemos esto, pero en reversa. Típicamente decimos, ok, voy a predicar el bautismo. Y típicamente al principio, al principio del proceso del sermón, nos vamos a buscar teología sistemática. No podemos hacer eso. Porque otra vez vamos a crear y vamos a extraer lo que nos conviene, sobre todo lo que es imperativo, práctica, aplicación, a expensas de ver literalmente lo que es la persona de Cristo, la persona de Dios en todo ello. En fin, y todo esto es para tener una noción de la totalidad, otra vez, de lo que estamos hablando. La necesidad de comparar pasajes paralelos afirma la creencia de que todos los textos bíblicos, escuchen esto, todos los textos bíblicos tienen un autor divino. ¿Quién es ese? Es el Espíritu Santo. Y por lo tanto, no se contradicen. Dentro de la teología sistemática, dentro de esta sistematización, de estos sistemas de poder agarrar un tema y ver la multiplicidad de referencias bíblicas, aquí es donde corroboramos de que todos dicen lo mismo, ¿verdad? Aunque para propósitos de estudio hay un orden de importancia exegética. Y aquí está, la misma unidad literaria, el mismo libro. Está hablando acerca de cómo, otra vez, moverlo como círculos concéntricos. Movernos del más pequeño hacia el más grande. Entonces, otra vez, si vamos a predicar el sacerdocio de los creyentes, ¿sí? Primera de Pedro, capítulo 2. Entonces, ese pasaje que me habla de vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, si voy a predicar eso, tengo que ver, otra vez, la unidad literaria. Tengo que ver el enunciado, tengo que ver la unidad. En otras palabras, esos versículos, que son que versículos 8, 9, donde quiera que estén, están contextualizados en una unidad literaria. Tengo que ver la idea de la unidad literaria antes de afirmar esos versículos. Y de ahí, ahora tengo que ver esa misma idea a la luz de todo el libro. Entonces la pregunta es, en Primera de Pedro,
En 1 de Pedro, ¿hay alguna otra referencia al sacerdocio de los creyentes aparte de el capítulo 2, versículo 9? Por eso estoy leyendo el libro completo, ¿no es cierto? Entonces, unidad literaria, libro completo. Ahora, sabiendo que Pedro es el autor de Segunda de Pedro también, y se le acredita que son sus sermones, el Evangelio de Marcos, necesito tomar ese tema, y aquí es donde entra la teología sistemática, o la sistematización de encontrar esos temas a través de múltiples libros. Por lo menos en esos 3 libros que se le acreditan a Pedro, 1 de Pedro, 2 de Pedro y el Evangelio de Marcos, ver eso, qué es lo que dice él mismo en otras partes. Aquí podría incluir inclusive el libro de Hechos, porque Hechos va a documentar sermones que Pedro predicó. La otra es el mismo género. ¿Qué tipo de género, qué tipo de literatura es 1 de Pedro? Que es para mí la base donde estoy predicando este sermón, ¿verdad? ¿Qué tipo es una epístola? Entonces, ahora digo, ok, ¿qué es lo que dijeron otros autores de epístolas con respecto a este tema? Entonces ahora me voy a lo que es, pues otra vez, Pablo, voy a ver lo que dice Santiago, voy a ver lo que dice Juan, son otras epístolas. Eventualmente tengo que verlo a través de todo el Nuevo Testamento. Ahora sí, con respecto al sacerdocio de los creyentes, ¿qué dice el Nuevo Testamento? ¿Qué dicen los Evangelios? ¿Qué dice Hechos? Que no es epístola, que es un libro histórico. ¿Qué es? Y al final es ver este tema, o este punto, o esta doctrina del sacerdocio de los creyentes a través de toda la Biblia. El uso de un tipo de libro de teología generalmente conocido como teologías sistemáticas es muy útil en lo que acabamos de decir, ¿ok? Dividen las verdades de la Biblia en categorías, otra vez Dios, el hombre, las escrituras, la salvación. Al usar el índice de las escrituras al reverso de estos libros, es posible ver rápidamente cómo el texto que se está estudiando se relaciona con temas importantes en la Biblia. Desarrolla formas especializadas de crear listas especializadas para discernir la estructura y el pensamiento del autor original. No es más, desarrolla formas especializadas de crear listas especializadas para discernir la estructura, cómo es que el autor original estructuró el libro y cómo el autor original pensó o piensa a través de su escritura. Esto implica que enlistemos los personajes principales y secundarios de lo que estamos hablando, ¿sí? Y puedes empezar desde Génesis, si es así, enlista términos claves que está usando el autor, términos teológicos importantes, términos actuales, términos usados para expresar la verdad central de un pasaje, términos inusuales o desconocidos, enlista los eventos más importantes, en el caso de los Hechos encontramos algunos de ellos, enlista los movimientos geográficos, cómo es que otra vez, hay geografía donde el pueblo de Dios se va a mover, cómo es que Pablo escribe desde una cárcel, desde una prisión, cuando escribe o cuando predica en una ciudad, en una metrópolis, en fin, dónde se encuentra el apóstol Pablo. Presta atención a pasajes especialmente difíciles, por razones textuales, históricas, ideológicas o versos que sean confusos. En estas situaciones es útil completar o llevar a cabo el bosquejo detallado del libro entero. Del lado izquierdo de la página escribes características del texto y otra vez, aquí están algunas de las características de las que estamos hablando. Del lado derecho de la página escribe los puntos relacionados con cada elemento que se pueda aplicar al esquema del contenido. Debe haber una verdad que se aplique a cada unidad literaria y párrafo importante. Una vez más, debe de haber una verdad que se aplique. Entonces, la verdad es el evangelio, tiene que tener aplicación. Yo argumento, y lo he dicho muchas veces, que la aplicación, la obediencia, la conducta es el flujo del evangelio, no es la evidencia o no es el evangelio, pero es algo que es no negociable. No es negociable el predicar la aplicación, tenemos que hacerlo. Conforme descifras el pensamiento central del autor en cada párrafo, aquí están las preguntas: ¿cómo aplica esa verdad, ilustración, parábola, ¿sí?, a mi vida, a mi época, a mi contexto? Y todo eso, una vez más, es lo que dije al principio. Ejemplos de esto están al reverso o al final del libro de trabajo, de los videos, que yo les invito a que los vean para que vean la ilustración de todo ello.